Buenas tardes. Buenas tardes, niña Lupita, pase adelante, siéntese. Ya la estaba esperando. Gracias. Pensé que no iba a venir. Bien. Yo le dije que iba a venir porque iba a venir. Eso me gusta, niña Lupita. Vaya, ahora explíqueme. Bueno, ahora sí, con Biblia en mano vamos a comenzar. Pues, para empezar, la Biblia no dice, ¿verdad? Esta es la iglesia que Jesucristo fundó, se llama Iglesia Católica o Iglesia Evangélica. Aquí no menciona un nombre propio de la iglesia. En la Biblia no vamos a encontrar un nombre propio de la iglesia. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5, y lo vamos a leer. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí la palabra de Dios dice que todos somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Realmente en la Biblia no vamos a encontrar un nombre propio de la iglesia, pero sí vamos a encontrar en la Biblia, a través de todo el Nuevo Testamento, las características de la iglesia, que son, primero, creer solamente en Jesucristo. No hay otro mediador. María no es mediadora. El purgatorio no está en la Biblia. Esas son las características de la iglesia que Jesucristo fundó. Pero usted no me puede comprobar con la Biblia que la iglesia que Jesucristo fundó es la católica. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y donde hay muchas personas reunidas en una congregación que se hable de Cristo, esa es la iglesia que Jesucristo fundó. Claro que sí le puedo comprobar y le voy a demostrar que lo que usted me está diciendo no es correcto. Romanos 12:5 dice, siendo muchos somos un solo cuerpo. Se refiere a personas, a muchas personas, no muchas congregaciones, no muchas sectas. Y nosotros, la Iglesia Católica, somos muchas personas, pero solo somos una congregación, que quede claro eso. O lo que usted me está diciendo, que un grupito en la calle, donde estén tomando y fumando y estén hablando de Dios, quiere decir que esa es la iglesia de Cristo. Bueno, si usted lo dice, pero yo no he dicho eso. Ahora sigamos con Efesios 5, 29 y 30. Porque la iglesia primitiva fue fundada en Hechos capítulo 2. Ahí fue el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí fue donde comenzó la iglesia en adelante. Pero nunca tuvo un nombre, ¿cierto, vecina? ¿O tuvo nombre esa iglesia? Esta iglesia en el año 107 tuvo un nombre de Iglesia Católica por San Ignacio de Antioquía, que San Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan Evangelista, y San Juan Evangelista murió en el año 100 después de Jesucristo, y en el año 107 San Ignacio de Antioquía le colocó el nombre de Iglesia Católica. Ahí están las cartas, usted puede buscarlas y leerlas y verá que las encontrará. Usted dice que San Ignacio, que la iglesia católica, pero eso es mentira. Si es mentira, usted no lo va a encontrar, pero si es verdad, usted lo va a encontrar. Claramente, como usted dice, en la Biblia no aparece el nombre de Iglesia Católica a la iglesia que Jesucristo fundó, pero sí su significado, que es universal. Y usted me dirá, ¿dónde aparece el significado universal? En San Mateo, cuando Jesucristo mandó a los apóstoles, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Eso es universal. Por eso San Ignacio de Antioquía le puso Iglesia Católica a la iglesia que Jesucristo fundó, porque católico significa universal. Bueno, pero ahora sigamos con Efesios 5, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
de su carne y de sus huesos. ¿Escuchó bien? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí claramente lo aclara. En ninguna parte dice en la Biblia, menciona alguna iglesia católica. Cuando Pablo escribía las cartas, escribía a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Corinto, pero nunca escribía a la iglesia católica, porque no existe en la Biblia la iglesia católica. Ahora sigamos con Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es, la Biblia dice que no se les llamó católicos, se les llamó cristianos, pero habiendo muchos reunidos, sí se conforma una iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bueno, niña Lupita, ahora es momento de que yo le explique que nosotros sí tenemos fundamento, y como ya le había dicho anteriormente, que solo debemos basarnos en las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios, porque realmente, si no lo hacemos de esa manera, no tiene ningún sentido hablar por hablar. Entonces, basándome en la Biblia, quiero explicarle que lo que usted dijo, que donde hay muchos reunidos y se hable de Cristo, esa es la iglesia de Jesucristo, y yo le digo que eso no es así. Una congregación donde hay muchos reunidos y se hable de Cristo, esa no es la iglesia de Jesucristo, y se lo voy a demostrar con San Mateo 7:21. Y dice así: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Aquí empezamos mal con lo que usted me decía, que todo aquel que invoque el nombre del Señor es importante. Y dice Jesús que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y dice, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, ¿se acuerda de Romanos 12:5 que dice, siendo muchos somos un solo cuerpo? Sigamos. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios. Eso es lo que hacen los hermanos separados. En el nombre de Jesús expulsan demonios. Y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Aquí hay 3 características de los hermanos separados. En el nombre de Jesús predican la palabra. En el nombre de Jesús expulsan demonios. Hacen muchos milagros en el nombre de Jesús. Y como son una congregación y son muchos, dicen, esta es la iglesia de Jesucristo. Ahora usted, escuche, no a una mujer, sino a Cristo, en quien usted dice creer. Porque usted cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. Y nosotros debemos de creerle a Cristo. Ahora vamos a escuchar, ¿y qué le dirá Cristo? Dice, entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que no todo aquel que pertenezca a una congregación, hable en nombre del Señor, predique la palabra de Dios, expulse demonios y haga milagros, esa es la iglesia de Jesucristo y está salvo. Jesucristo dice no. Yo les diré, aléjense de mí, gente de maldad. De manera que Jesucristo tumba su argumento. Y si Jesucristo lo tumba, yo le creo a Jesucristo y no a usted. Ahora, cuando yo le digo que la iglesia católica sí es la iglesia de Jesucristo, yo le voy a dar el fundamento, que la iglesia de Cristo sí es la iglesia católica. Porque es verdad lo que usted decía, una congregación que somos muchos, y aquí hay muchas personas, pero formamos una sola congregación, que no la fundó un hombre, sino la fundó Cristo mismo. Somos muchos, pero a pesar de ser muchos, no muchas congregaciones, que quede claro eso, muchas personas, porque Romanos 12:5
no habla de muchas congregaciones, sino de personas. A pesar de que son muchos, formamos un solo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos cuál es la iglesia de Jesucristo? Fácil, porque cuando Jesucristo formó su iglesia, le puso un distintivo para que todos conociéramos su iglesia. En San Mateo 16:18, Jesucristo funda su iglesia y no dice cualquier congregación es mi iglesia. No, pone algo característico cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí Jesucristo promete edificar su iglesia y el cuerpo de Cristo en la persona de Pedro. Y recuerde que cuando Jesucristo fundó su iglesia, no existía el español, el castellano, el idioma de nosotros. De modo que Jesús no le dijo a Pedro, tú eres Pedro, porque Pedro es en español. Jesucristo no usó el español, usó el arameo o también el griego. Entonces Jesucristo le dijo Kefas o Petrus, que significa piedra. Entonces Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres piedra. Y ni usted ni nadie me puede decir que no le dijo piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo cualquiera que se congregue, esa es mi iglesia. Dice que en Pedro edificará su iglesia. Y no solo eso, que esa iglesia que él construya, el diablo la va a atacar, la va a querer destruir. Y dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. El diablo la va a atacar, pero no la va a vencer. La iglesia de Jesucristo tiene que existir a lo largo de la historia, porque Jesucristo dijo que nadie la podrá vencer. Y ahí es donde me interesa que usted me diga cuándo nace su iglesia, porque si su iglesia nace en 1520, esa no es la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo la fundó él mismo y nunca ha de fallar, y nunca ha de dejar de existir. Porque si usted me dice, mi iglesia nació en tal fecha, ¿y antes dónde estaba? Y usted dice, pero antes no existía, y entonces la venció el diablo, esa no es la iglesia que Jesucristo fundó. Bueno, hermana, ya le expliqué con Biblia en mano. Hasta se nos hizo de noche, pero fue por algo bueno. Bueno, me voy. Vaya, está bien. Ahí nos vemos otro día. Vaya, que le vaya bien.